Continuamos nuestro programa con una visión más experta del panorama tecnológico actual. Tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente conferencista, la licenciada Gabriela Valdés, quien nos hablará sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Gabriela es una líder consolidada en la industria de TI, con más de 20 años de experiencia en gigantes multinacionales como IBM y HP. Actualmente como directora para Latinoamérica de Pentera, esta es la primera línea de la ciberseguridad, diseñando soluciones para los sectores más exigentes, además de su importante carrera corporativa. Es una apasionada mentora y consultora en foros como México Conectadas y WAMSI Latam, impulsando el talento y las mejores prácticas en ciberseguridad a nivel nacional. Recibamos a la licenciada Gabriela Valdés. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias al rector que me dio la oportunidad de participar nuevamente en este foro, a todos los participantes de esta maravillosa oportunidad. La verdad es que me siento muy contenta y sobre todo el honor de poder presentar a la institución que ustedes representan. Entonces, eh, les cuento un poco, gracias por la introducción. Aquí yo creo que no hay nada más, con más cambios y con más ciberresiliencia que implica el cómo nos adaptamos al cambio que la ciberseguridad en materia de todo lo que estamos viendo con tecnologías emergentes y todo lo que viene detrás de la escena de la era digital, ¿no? Y ahí estamos refiriéndonos a dos términos importantes, que es la transformación digital por un lado, y por otro lado, todo lo que viene con Artificial Intelligence. Recuerden que hemos pues ya hecho análisis exhaustivos nosotros de cuánto invierten las empresas eh, en materia de ciberseguridad, por lo menos en nuestro mercado, que es América Latina. Y mientras vemos nosotros inversiones no superiores a los 100 billones de dólares, para que se den una idea, hoy el Foro Mundial anuncia que la tercera economía más importante a nivel mundial, con trillones de dólares, es justamente la ciberseguridad, pero más bien en un lado malicioso, ¿no? La seguridad maliciosa, la seguridad que ha crecido pues más en la parte oscura, como nosotros conocemos dentro de las propias redes, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos esto de ciberseguridad? Y siempre tiene este tinte importante en los parámetros nuevos que estamos viendo nacer a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si ahí ven mi presentación. Y bueno, aquí hablar de los diferentes tópicos que estaremos tocando hoy, que es conceptos básicos de ciberseguridad, datos y y tendencias, desafíos actuales de ciberseguridad, nuevas necesidades con alta demanda, sobre todo en la parte de Cloud Edge Computing y Artificial Intelligence, y la relación de seguridad informática y los modelos ágiles de desarrollo de producto. Cualquier duda que tengan, encantado lo revisamos. No sé si el foro nos lo permitirá hacerlo en el momento o lo vemos más adelante. Aquí, muy importante los términos que estamos manejando como definición de ciberseguridad y los objetivos principales, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en materia de ciberseguridad? Sin duda alguna, el activo más importante siempre es el ser humano, en cualquier institución y en cualquier lugar. Entonces, buscamos desde hablar de confidencialidad, de integridad, y de ahí vienen elementos importantes que hoy forman parte de nuestra historia, desde una plataforma móvil, ¿no? Tenemos nuestro celular, hasta llegar a tecnologías o arquitecturas mucho más críticas, que es la parte empresarial, la parte del propio gobierno per se, las universidades, ¿no? Que también sufren ataques de manera continua. Recuerden que la estadística no ha cambiado y nos sigue gritando que el 85% de los ataques son internos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la definición de ciberseguridad como tal, es cómo vamos a nosotros buscar proteger tanto los sistemas, la información, la integridad a través de ataques maliciosos, ¿no? Que se dan en diferentes prácticas. Buscar, como mencionaba, la parte de la confidencialidad, es decir,
toda esta parte confidencial desde nuestra persona. Hoy hay herramientas impresionantemente sofisticadas que con solo darles el número de teléfono podemos quebrar esa confidencialidad que existe desde el ámbito personal hasta lo más crítico de una institución, ¿no? Por ejemplo, imagínense el caso de un hospital en donde podamos sustraer expediente clínico electrónico. Digo, ahí ya vulneras absolutamente todo de la persona y de la propia institución como tal, ¿no? En la parte de integridad es buscar no alterar la información que nosotros tenemos dentro de la propia institución, que eso es relativamente fácil, ¿no? Y lo más importante dentro de las instituciones y de lo que estamos viendo hoy es la disponibilidad, es decir, cómo podemos garantizar que cualquier transacción u operabilidad dentro de la institución se lleve a cabo y no tenga ninguna mitigación o que no tenga ningún impacto de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña definición, pero ya entramos en materias de cuáles son las principales amenazas cibernéticas, ¿no? Y estamos viendo virus maliciosos, como el que era el caso de un malware, que malware se propagaba a través de la red y colapsaba algunos de los servicios, pero después venían cosas más importantes, ¿no? Como el ataque ransomware, en donde ahí sí colapsamos por completo la operación de la institución. Lo hemos visto a nivel mundial, ¿no? Hemos visto incluso propias empresas de ciberseguridad que han recibido este tipo de ataques, en donde imagínense, ya olvídense el secuestro físico de la persona, el secuestro un minuto que no me di cuenta que no estaba en cámara. Ya. Y entonces que vemos esta parte de la ciberseguridad en donde pues realmente lo que buscamos es, perdón, ¿ahí siguen viendo la presentación? Ok, perfecto. Entonces lo que les comentaba, ¿no? Cómo nosotros de alguna forma vemos esta parte de ransomware en donde ya olvídense del ataque, como les mencionaba, a un secuestro físico, el secuestro que pueden recibir en materia de un ransomware, en donde yo prácticamente tomo la información, aquí es donde viene el famoso intercambio de bitcoins, a cambio de que te regrese la operabilidad de la institución, a cambio de que te regrese información sustantiva, tanto del personal, la confidencialidad y la integridad de la misma. Ataques de phishing, que lo vemos más en la parte de la banca, ¿no? Donde yo mando una liga, ustedes dan clic y en automático pues ejecuto comandos que me permiten pues de alguna forma hacerme de la información. Y ataques de denial of service, o sea, los ataques que ya nosotros tenemos un ataque de DOS, para la parte técnica es ataque de funcionabilidad sobre equipos de propósito específico. Luego tenemos aquí lo que implica la importancia de la ciberseguridad y es cómo lo estamos viendo en la sociedad moderna. Si bien es cierto, tenemos hoy equipos muy sofisticados, ya si ustedes hay un evento enorme en San Francisco que se llama RCA y que en Ventera le pusimos el Frankenstein, porque tú vas, ya caminas y caminas y un sinnúmero de tecnologías para protección de datos, de bases de datos, protección en la infraestructura, aquella que nos hace filtrado de contenido, es decir, si yo estoy en una universidad, en una institución y no quiero que se propague la palabra pornografía o que tan siquiera exista en la institución, hay equipos de propósito específico que mitigan ese tipo de palabras y que automáticamente niegan el acceso a ese tipo de información, ¿no? Vemos equipos muy sofisticados hoy ya para toda la parte de hacer análisis de inteligencia artificial. Pentera es uno de ellos, ya al final les doy una pequeña plática de lo que hacemos y cómo va evolucionando este término. Todos los procesos a través de transformación digital, es decir, cómo voy a digitalizar todos esos procesos. Y esto es lo que nosotros llamamos la famosa ciberseguridad en la sociedad moderna, ¿no? Estamos viendo ya hoy un impacto muy, muy fuerte en las redes sociales, que impactan no solo en toma de decisiones, pero sí todo lo que podemos mover en esquemas como Deep y Dark Web, ¿no? Aquello que vemos en toda la transaccionabilidad que se da a través del Internet de una manera oscura, ¿no? Entonces, la protección de la privacidad implica la parte, primero vamos a proteger a los usuarios,
Después, la infraestructura crítica, como les decía, hay todos estos equipos, pero ¿cómo podemos garantizar que quede nada es 100% seguro? Yo le pondría un 99%, pero nada es 100% seguro. Y la tercera es cómo fomentamos la confianza en las tecnologías digitales, es decir, todas estas tecnologías que equivalen a toda la innovación continua, que es lo que estamos viendo hoy justamente con Artificial Intelligence, ¿no? Entonces déjenme ponerme aquí. Aquí estoy. Y luego, bueno, tenemos aquí cuáles son las ciberamenazas más preocupantes en México, ¿no? Sin duda alguna, las más preocupantes, hoy lo estamos viendo, el hackeo y filtración de datos. Ustedes no se podrían imaginar, digo, lo vemos mucho en redes sociales o lo podemos ver en las noticias, la cantidad de hackeos que está sufriendo, por ejemplo, el gobierno federal, la cantidad de hackeos que estamos viendo en la banca que va incrementando sustantivamente. Eh, y vean la proporción de qué tan preparados estamos, o sea, los gaps del ataque versus lo que estamos preparados para mitigar cualquier tipo de amenaza. Hoy las amenazas en la nube, ya nos encontramos empresas, curiosamente en México, que ya traen 98% de su operación en la nube. Como ustedes ven, así como nosotros vamos como el hacker malicioso avanza, nosotros vamos avanzando para proteger, pero también aquí hay una parte interesante, ¿no? Y es los hackers buscando cuál es la mejor manera de empezar a atacar a la nube. Acuérdense que tenemos nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, nubes soberanas. Pero en esta parte de las nubes públicas que las ofrecen, por ejemplo, un Azure, un AWS, un Google, lo que pasa es que tú tienes la capacidad de decir, oye, yo en esta nube puedo bajar controles, por lo menos de asegurar toda la parte de seguridad externa. Pero ¿qué pasa con las entrañas? ¿Qué pasa con los servidores virtuales que no tienen una protección como tal? ¿Qué pasa con todo ese storage, almacenamiento que yo quiero hacer dentro de las instituciones? ¿Y qué pasa con esta parte que manejamos a través de nube, que es la parte de identidades, ¿no? Entonces, sigue habiendo un gap, si se fijan, entre un 53 y un 39% que esté protegido por la nube. Y esto implica la protección que ya trae per se la nube versus lo que el atacante está haciendo, ¿no? Y el ataque a dispositivos conectados. Ahí nos damos más hay un balance y se refiere prácticamente cuando estamos hablando de dispositivos, estamos hablando desde dispositivos móviles, desde una laptop, en donde ya vemos conceptos que ya se acabó el antivirus, ¿no? Ahora viene el EDR, ya tenemos XDR, ya tenemos, ustedes, si se fijan en su celular, cada rato les pone que por favor actualicen la nueva versión, le pasan un poco más a la plataforma de Android, pero pues no deja de estar atrás Mac. Entonces ahí por lo menos vemos todavía algo más balanceado en cuanto a las preocupaciones que tienen en México, ¿no? Aquí vemos los retos y tendencias de un mundo hiperdigital, donde, como comentaba anteriormente, y ahora les platico un poco la experiencia que estamos viviendo nosotros y qué es un poco al final lo que hace Pentera y por qué estamos viviendo esto. Pero cuando hablamos de un mundo hiperdigital, incluimos la parte de nube con Edge Computing, la parte de Artificial Intelligence y todo lo que vendría siendo transformación digital. Los datos y retos y tendencias en ciberseguridad, ¿no? El mercado de ciberseguridad está proyectado a crecer 10% anual, es decir, lo que yo voy a invertir anualmente en las diferentes capacidades versus lo que yo diría, los ciberatacantes, ¿no? O aquel ciberespacio malicioso está creciendo prácticamente año por año más de un 70%. Hoy vemos a empresas ya adoptando tendencias como inteligencia artificial y obviamente con esta inteligencia artificial, porque acuérdense que lo más importante que vamos a ver en materia de ciberseguridad en Artificial Intelligence es justamente la suplantación de identidad. Es decir, no importa qué tan bien pueda estar construido un copilot de Microsoft, que busca mucho la cultura de Microsoft per se al desarrollarse, o las diferentes plataformas,
ya el hacker está totalmente preparado para decir, oye, yo puedo suplantar la identidad, copiar la voz. Entonces empiezas con mecanismos de cómo puedo meter autenticación multifactor, justamente incluso la propia artificial intelligence, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy en materia de ciberseguridad cuando estamos validando todo este tipo de controles. La integración de tecnologías emergentes que hoy redefinen toda la estrategia, ¿no? Todo lo que estamos viendo y tecnologías emergentes, acuérdense que hablábamos de esto, de que es la famosa transformación digital, ¿no? Es decir, ya no quieres seguir con procesos que se llevan de manera manual, incluyendo la parte de un pentesting, eh, sino quieres irte a estrategias que te permitan digitalizar y tener de manera más óptima una revolución en todo lo que es la infraestructura de tecnologías de información. Lo vemos con equipos sofisticados en el propio HP, en la propia IBM, diferentes marcas que conforman esta parte, ¿no? Y ves cómo hay aceleradores para el uso de servidores, de almacenamiento, de cómo puedo tener un plan de disaster recovery, es todo lo que nosotros generamos un desastre, cómo vamos a recuperar ese plan para siempre tener actualizado y operabilidad dentro de las instituciones. Lo más importante, ¿no? El desafío que estamos teniendo en ataques cibernéticos y como les decía al final, no es tanto darles el comercial, pero platicarles un poco de lo que nosotros estamos viendo. Es decir, no estamos acabando de ver diferentes familias de un ransomware como Evil, como Waze, como cuando venía Medusa, y ahorita Medusa ya está siendo reemplazado, ¿no? Ya tenemos que ver nuevos ataques que están viniendo de manera ransomware. Acuérdense que cada uno de estos virus tan potentes tiene mutantes y van cambiando y van buscando cómo sí dejarse implants dentro de la propia infraestructura de tecnologías de información. Y algo muy importante que me gustaría mencionarles a todos ustedes es la conciencia que tenemos que hacer nosotros dentro de las instituciones, a lo que nosotros llamamos la famosa seguridad social, ¿no? ¿Cómo implementamos estos mecanismos? Porque yo creo que uno de los puntos más frágiles en esta cadena, en este eslabón, es justamente el password, ¿no? Si ustedes, cada que nosotros corremos un assessment y decimos, oye, queremos validar los controles de ciberseguridad, donde encontramos más áreas de oportunidad es en la política de passwords. Entonces, imagínense un banco que el tesorero del banco, que es el que trae al core bancario, maneja toda la operabilidad, su password sea tesorero y su fecha de nacimiento, ¿no? Y pero eso sí, manejaba mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Eso implica que un hacker tenga alrededor de 25 segundos para poder craquear ese password y de ahí poder penetrar a la red y tomar una parte importante de la operabilidad de la misma. Entonces, siempre es importante hablar de esa concientización en materia de ciberseguridad. Es esencial en cualquiera de las organizaciones, en las universidades más, porque hay herramientas hoy que nos permiten incluso entrar en la universidad, simular un análisis de vulnerabilidades y me cambio las calificaciones y me pongo 10 en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esta parte y cómo llevamos una postura de ciberseguridad, ¿no? Entonces, muchos por prácticas tenemos por ejemplo, una Comisión Nacional Bancaria de Valores que dice, oye, por lo menos tú tienes que tener 2 ethical hackings al año, tienes que ejecutar 4 análisis de vulnerabilidades, los puedes hacer de manera trimestral, yo te voy a auditar y te voy a decir exactamente cómo estás, ¿no? Y justamente esto es lo que nosotros necesitamos cambiar, es decir, el impacto de riesgo se reduciría sustantivamente si nosotros tuviéramos esta práctica de manera continua y constante. Entonces, esos son más hacia la parte estratégica de lo que tendríamos que ver, como denominamos en ciberseguridad, la famosa ingeniería social o seguridad social, ¿no? Que es desde, imaginen que yo quiero hackear a alguien que me interesa y pues nada más hago ingeniería social, ¿no? Le pregunto que dónde va a estar, qué es lo que va a hacer, pongo mi teléfono junto a él, puedo ejecutar un comando y desde ahí extraer toda la información. Entonces, por eso siempre es importante la concientización y capacitación a nuestro personal, que es uno de los retos importantes y tendencias. Hice hincapié en esto porque si bien yo puedo tener un firewall en el perímetro que me cubra toda la parte de control de accesos, pero ¿qué hago con la gente, no? Si la gente abre puertas por donde no debe o deja un password expuesto en un post-it en su computadora o
o es tan fácil de vulnerar por toda la información que nos da, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer mención en lo crítico y vital que es hacer esa concientización y sobre todo cuando tenemos tecnologías emergentes, ¿no? Hoy estamos viendo ya al famoso ChatGPT, estamos viendo a Gong, estamos viendo una serie de elementos importantes que ya graban nuestra conversación, que incluso yo me puedo dejar grabada con Artificial Intelligence, llevar una junta, tiene la capacidad de cuáles son las posibles preguntas que pueden hacer. Y el cliente probablemente no lo note, ¿no? Entonces, siempre es importante hablar de este punto. La inteligencia artificial, y si se ponen a ver, hace no menos de un año, justamente que platicaba con todos ustedes y que me vuelve a emocionar muchísimo, hablábamos de machine learning, ¿no? De cómo yo aprendo patrones de comportamiento para poder vulnerar o para poder meterme a diferentes áreas de la red. Entonces, aprendo esos patrones y probablemente que pueda saltar de un segmento a otro. Lo mismo pasa con la parte de políticas de passwords y demás. Y hoy ya se convierte prácticamente en un eslabón de la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando queremos hacer este mix entre las nuevas tecnologías emergentes y lo que tenemos en materia de ciberseguridad? Justamente la detección de amenaza. ¿Qué tengo que hacer para tener respuesta rápida a los incidentes? ¿Y qué necesito en cuanto a la mejora de una defensa cibernética, ¿no? ¿Qué pasos debo de dar justamente antes de entrar ya de lleno a la utilización de esta maravillosa era de transformación digital, que es a lo que nos estamos enfrentando actualmente y que hoy, bueno, pues en muchas instituciones, si me dicen, oye, incluso el propio Microsoft se mueve todo por Copilot, no, siguen procesos específicos que son críticos de la propia institución, de la propia empresa, que puede pasar en CyberArk y en otras instituciones muy grandes, en donde obviamente sí está dando este paso a la transformación digital, a la artificial intelligence, pero con cautela, ¿no? Con procesos bien definidos, justamente para evitar este tipo de problemas cibernéticos y ciberespacio. Los desafíos actuales en ciberseguridad es yo les quisiera decir, y siempre he estado del lado del fabricante en materia de ciberseguridad, no estamos acabando de desarrollar un producto, o por lo menos en la empresa donde yo trabajo tenemos un equipo dedicado a buscar los nuevos exploits, los estamos metiendo para actualizar las diferentes herramientas cuando ya vienen nuevos retos, ya vienen nuevos exploits mucho más sofisticados, con mayor impacto, pero que hoy tienen ya inteligencia artificial, ¿no? Entonces incluso tienen la capacidad de engañar a los propios arquitectos o quienes llevan el control del desarrollo de toda la parte de infraestructura de tecnologías de información. Falta de integración en los procesos, es decir, hoy vemos medidas de seguridad en donde el proceso no está bien definido. Acuérdense que siempre y en todas las instituciones tenemos procesos. Entonces, ¿cómo mapeamos esos procesos para que realmente los podamos comparar contra un framework de Mitre, que hoy ese framework de Mitre, bueno, pues sigue siendo hoy el icono en materia de ciberseguridad y cómo mapeamos que esos procesos estén llevando a cabo de una manera óptima? La otra importante es la manera de buscar vulnerabilidades. Tenemos herramientas tradicionales, hoy ya tenemos herramientas que nos ayudan a automatizar esta búsqueda de vulnerabilidades, pero imagínense que de repente me salgan 800 vulnerabilidades. Si bien van a medir la criticidad baja, media, alta, hay que ir un paso adelante y hay que decir cuáles son las vulnerabilidades de alto riesgo o impacto, porque ustedes imagínense un data center de un gran banco, ¿no? En donde tú le dices, oye, tienes que remediar 300 vulnerabilidades, el director de infraestructura se está a quedar viendo cómo sale mañana o el domingo. Es decir, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para decir, oye, cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las que realmente logro vulnerar y encontrarlo de una manera expedita? Y hoy vienen justamente herramientas muy sofisticadas, digo, no es para hacer el anuncio de Pentera, pero Pentera es uno de los casos donde busca las vulnerabilidades de manera expedita. Entonces, lo que le tomaba a un hacker 4 semanas, pues lo puedes hacer ya en 4 horas, dando las vulnerabilidades de alto riesgo e impacto. Esto quiere decir que a tu paso tienes la capacidad de explotarla como lo haría cualquier hacker malicioso y por supuesto que viene embebida la parte de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? La otra, la colaboración entre equipos de trabajo.
Entonces, el CISO tiene un objetivo y es, yo tengo que salvaguardar la confidencialidad, integridad y obviamente la operabilidad de la institución, pero por otro lado tienes a la infraestructura que está metiendo más usuarios, que está haciendo cambios sustantivos para justo buscar mayor productividad, donde quiere probablemente mandar parte de su infraestructura a la nube, ¿no? Y ya acuérdense los retos que tenemos en materia de la nube. Entonces, ¿cómo buscamos estos modelos ágiles? Y hoy hay herramientas que nos permiten ya de manera automatizada, utilizando inteligencia artificial, buscando darle una mejora continua a la parte de transformación digital que nos permite esta colaboración entre equipos. Y lo más importante es equilibrar la agilidad de la seguridad en el desarrollo. Eh, ¿Cuántos? Digo, me imagino que su apreciable institución tiene este tipo de mecanismos donde puedes ofrecer el famoso desarrollo de software, ¿no? Y entonces tú dices, ok, yo voy a desarrollar, yo hago la aplicación, hay herramientas muy sofisticadas de propósito específico que me ayudan a hacer análisis de código estático y dinámico, pero entonces saco a producción esa aplicación y lo importante aquí es, esa aplicación tiene vulnerabilidades. Tengo la capacidad de ver esa aplicación de una manera dinámica antes de causar cualquier estrago dentro de la red, porque aquí si no es, encuentro la vulnerabilidad y Microsoft ya escribió o Linux, el parche, lo aplico y ya quedé protegida, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones hechas a la medida, en donde es importante equilibrar esta agilidad del desarrollo de la aplicación con ciberseguridad para que una aplicación salga de manera dinámica totalmente segura. Bueno, ataques de ransomware y malware, el desafío 2, el desafío 3, privacidad de los datos y cumplimiento de normas. En el caso de las universidades y porque estoy trabajando muy de cerca con otra universidad de Nuevo León y justamente veíamos esto, ¿no? Si bien a lo mejor no tienen una regulación como el PCI, que es el Payment Card Industry, pero sí tendrían que estar valorando tener los 10 puntos de OWASP más importantes, los puntos neurálgicos de un ISO 27001 que pues, nos dan la garantía de que estamos cumpliendo con ciertos procesos en materia de ciberseguridad y buscar siempre este cumplimiento, por lo menos apegarnos a una normativa como el framework de Mitre para decir, oye, dentro del mapeo de lo que estoy haciendo y en las diferentes instituciones hay diferentes normativas, pero que se esté llevando a cabo, ¿no? Yo hoy es un gran desafío porque llevarlo de manera manual con la velocidad con la que están caminando estas nuevas tecnologías emergentes no nos da la capacidad para poder tener ese cumplimiento como tal. El futuro de la seguridad digital, ¿no? Es decir, ¿cómo vemos nosotros este punto que es crucial, ¿no? Y hablábamos de la suplantación de identidad. Y aquí es los desarrollos en la famosa seguridad predictiva, ¿no? Anticipación de ataques mediante artificial intelligence, es decir, ¿cómo puedo yo a través también metiendo este tipo de inteligencia artificial en la herramienta que pueda leer al aplicativo de inteligencia artificial o de una transformación o de una digitalización que se esté dando y que permita no solo, como decíamos antes, ¿se acuerdan? De Machine Learning, no solo ver la parte de datos históricos de comportamientos, que eso lo vemos a través de Machine Learning, sino también las posibles amenazas que se puedan dar en materia de suplantación de identidad o romper las cadenas en la parte de transformación digital. Las vulnerabilidades identificadas es mediante análisis de datos, como les comentaba, hay ya herramientas muy sofisticadas que nos ayudan a hacer análisis de vulnerabilidades, vienen con módulos importantes de vulnerability management, o sea, toda la administración de la vulnerabilidad, pero también herramientas muy sofisticadas que nos permiten ya explotar esas vulnerabilidades y decir, oye, yo tuve la capacidad de meter un payload, de romper tu EDR, de hacer modificaciones en la consola. Este tipo de herramientas siempre están pensando como un hacker malicioso y qué tiene que hacer para mitigar el riesgo. Entonces, lo que están haciendo este tipo de herramientas es no solo identificar la vulnerabilidad o el impacto de riesgo, sino también escribir la remediación y ejecutar la remediación en tiempo real, porque
quiero que sepan que uno de los grandes retos y desafíos, y que debía haber comentado al principio, que tenemos en materia de ciberseguridad, es la falta de gente. O sea, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, a una compañía como Tenable contratando más de 1,000 gentes a nivel global que sepan de ciberseguridad, que sepan interpretar una vulnerabilidad, que sepan interpretar un virus como un ransomware, que sepan interpretar cuando es un artificial intelligence real contra lo que nosotros podríamos tener en materia, en esa búsqueda de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, hoy justamente estas herramientas nunca van a suplir al ser humano, nunca. Yo les cuento que hago siempre esta analogía del médico que opera el corazón. Si se ponen a ver, el robot ya hace todo, incluso el médico deja programado, oye, así vas a abrir el cuerpo, así te vas a meter, a través de una cámara está viendo exactamente lo que está ejecutando el robot. Nunca deja de estar el médico para checar los signos vitales del paciente. Y lo mismo pasa en este lado, ¿no? Tú puedes dejar corriendo una herramienta que te haga análisis de vulnerabilidades, pen testing, que te haga absolutamente todo, pero no dejas de estar ahí para que los datos que arroje sean interpretados de manera correcta para poder tener cumplimiento en los puntos importantes que ya habíamos mencionado de integridad, confidencialidad y operabilidad, ¿no? Y los métodos proactivos, es decir, tener una seguridad mucho más pro, predictiva, es decir, yo a los famosos red teamers, en lugar de llamarles una seguridad ofensiva, hablamos de una seguridad proactiva, una seguridad que le permita a las organizaciones implementar los mecanismos necesarios para poder mitigar cualquier tipo de amenazas. Y lo que les decía, si bien los hackers van avanzando a pasos mucho más rápidos de lo que estamos respondiendo en materia de ciberseguridad, en materia de ciberseguridad también no solo el fabricante, pero la gente preparada está viendo cómo mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Obviamente, pues si no pones los controles, seguramente tendrás un ataque, ¿no? Pero si empiezas a poner los controles, como habíamos platicado, a tener esta concientización en materia de ciberseguridad, pues definitivamente hablaremos de una seguridad mucho más predictiva. Tendencias y perspectivas a largo plazo, ¿no? La integración de tecnologías avanzadas, la colaboración internacional y el enfoque en la privacidad. Cuando hablamos de integración en las tecnologías avanzadas, estamos hablando de la ciberseguridad del futuro, que se beneficie de toda esta integración tecnológica y que tengamos este aprendizaje automático. Esto no necesariamente estamos hablando del humano, pero sí de los diferentes entes que conforman este mundo de tecnologías de información, ¿no? Justamente acabo de ver un libro muy interesante para todos ustedes que probablemente en un futuro tendrán hijos o algunos ya los tienen, en cómo educamos de esta edad temprana, porque hoy, ¿cuál es uno de los riesgos más latentes que estamos viviendo en materia de ciberseguridad? Las redes sociales. Es decir, yo capto al niño, un joven un niño de 12 años, porque sigue siendo un niño, que se mete, que ve las redes sociales, que se le ocurre meter algún tipo de posteo, algún hacker malicioso quiere llamar la información, logra conectar con el niño y de ahí pues le abre absolutamente la puerta con el resto de la familia, ¿no? En donde voy a extraer passwords. Acuérdense, nuestras televisiones son digitales, son inteligentes, yo ya puedo tener la facilidad de a través de este tipo de ataque que puedo con diferentes comandos ejecutados, ver a través de la televisión qué está pasando, qué están haciendo, puedo grabar, puedo hacer una serie de cosas. Y lo mismo va a pasar, imagínense lo que les espera a estos pequeñines en el futuro cuando estamos hablando de inteligencia artificial, pues lo mismo pasa en materia de ciberseguridad, ¿no? Tenemos un aprendizaje continuo y constante para detectar este tipo de amenazas. La colaboración internacional es vital en cuanto a la perspectiva a largo plazo, es decir, sí es importante cómo nosotros vamos a pensar en combatir este cibercrimen. De verdad, es algo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo. Para que se den una idea, países como Ucrania, que así lo tenemos totalmente analizado y estudiado dentro de la compañía, que recibe alrededor de 4.2 millones de ataques por minuto, ¿no? Y entonces ahí hay este tipo de colaboración en donde se le puede ir dando mecanismos para esa protección ante esas amenazas. Es un mapa enorme en donde incluso se puede ver ya de qué país me están atacando, qué es lo que están tratando de ejecutar y
cómo busco a través de diferentes tecnologías y platicándonos en estos foros de ciberseguridad mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Y el enfoque a la privacidad, lo veíamos en el punto número 1, es justamente la importancia de resguardar la información personal. Esta exposición que tenemos en redes sociales, que es nuestro nuevo mundo, ojo, no es, yo ya mañana apago mi Facebook y TikTok y todo este tipo de cosas, no es simplemente cuál es la información que yo quiero compartir y a quién quiero poner dentro de las redes, porque la exposición es prácticamente total, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para mitigar este tipo de riesgos? No hay manos para Facebook, para Instagram, para X, para las diferentes plataformas, aún ya habiendo ciberinteligencia que nos permite hacer takedowns de cualquier credencial que pudiese estar expuesta en este Deep Dark Web, no hay suficientes mecanismos de control hoy justamente para este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos nosotros salvaguardar nuestra integridad y privacidad pues, ante todas estas nuevas tecnologías? Por último, importante hablar de las conclusiones, ¿no? En materia de ciberseguridad, qué es lo que estamos haciendo? Y como les decía, qué terrible que las inversiones y seguimos teniendo muchas áreas de oportunidad en donde ves a los grandes CEOs que hoy incluso tienen como parte de sus KPIs o de sus medidas de objetivo, el que estén bien en materia de ciberseguridad, porque ustedes imagínense que yo ataco a Aeroméxico y tenemos comprobado en las líneas aéreas que cada minuto con la operación abajo, ellos pierden alrededor de $3 millones por minuto. Es decir, yo aborto la misión y me voy con la siguiente línea aérea, ¿no? Y esto significa por un tema de la importancia que tiene que tener ciberseguridad y puede que a muchos de los directivos los oigas diciendo, oye, mejor hay que comprar otro avión o buscar marketing o hacer este tipo de cosas. Lo que no saben es que no solo me colapsaste la operación, lo que yo tengo que pagar por por el, es enorme. Y lo acabamos de ver en múltiples ataques que surgieron el año pasado en México en instituciones importantes. Fue pública la información, como un grupo Val con sus diferentes empresas, etcétera. Entonces, el tema reputacional, lo que ellos pagan de millones de dólares por recobrar esa marca y que vuelva a tener una buena reputación es enorme. Aparte de la falta de operabilidad en la institución, todas las pérdidas que son. Digo, ¿ustedes cuántas veces no les ha pasado que están en un centro comercial y te dicen, me puedes esperar, es que el sistema está lento? Hay momentos en los que te vas a esperar, pero hay momentos en los que te vas a ir al siguiente, a la competencia, ¿no? Y a comprar otro tipo de esquemas. Entonces, siempre es importante la ciberseguridad. Acuérdense, imperativo siempre hablar en esta concientización de ciberseguridad, porque podemos tener los equipos más sofisticados, incluso te puede llegar un correo poniéndote, oye, encontramos que Juan Pérez te mandó un correo que trae código malicioso y lo eliminamos y dices, bueno, qué bueno, la compañía me protege, pero ¿qué tengo que hacer yo diferente para protegerme desde la parte personal hasta la institución con la que colaboro o con la que participo, ¿no? Que en este caso ustedes son estudiantes y que van viendo este tipo de desafíos. Los desafíos actuales, como comentaba, estamos emocionadísimos con el chat GPT, con Artificial Intelligence, y entonces ya todas las presentaciones o a los foros que llegues abre la mujer guapísima que está dando la presentación de la compañía, incluso puedes interactuar con ella o le puedes preguntar cosas específicas, te va a contestar, bueno, y nos emociona, ¿no? Pero ¿qué pasa con la suplantación de identidad? ¿Qué pasa cuando yo rompo una cadena de transformación digital? ¿Qué pasa cuando yo sigo sacando aplicaciones a producción sin haber checado qué tipo de vulnerabilidades tendría que mitigar antes de que tenga una operación continua, ¿no? Y las estrategias efectivas. Hoy, de verdad, es importante. La normatividad se hizo por algo tenemos cuáles son las mejores prácticas en materia de seguridad con elementos como OWASP o NIST. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir llevando
puede ser a través de una arquitectura empresarial, lo demás, llevando a mi empresa a las mejores prácticas. ¿Qué es lo que necesito yo estar constantemente buscando para mitigar cualquier tipo de riesgo? Y ahí piensen en ustedes. ¿Qué es lo que necesito para salvaguardar mi integridad y la de mi familia y la de los míos y la de los cercanos, ¿no? Para evitar ser rehén de cualquier tipo de secuestro. Entonces, estrategias efectivas empieza desde, como les mencioné, en materias de ciberseguridad, lo conocemos como ingeniería social, fortalecer políticas de passwords, etcétera, ¿no? Que nos ayuden a ser mucho más eficientes en lo que estamos haciendo. Yo por mi parte es todo. Les quería platicar un poco. Pentera es una compañía que prácticamente lo que hace es automatizar y validar todos los controles de ciberseguridad. Y justamente una de las cosas que aprendimos hace exactamente 5 meses es que si no metíamos inteligencia artificial en la herramienta, simplemente nos quedábamos fuera del scope de lo que estamos viendo hoy en materia de transformación digital, en lo que estamos viendo con Artificial Intelligence. Microsoft, Google, todo aquel que está sacando estas nuevas tendencias, pues tienen retos muy importantes justamente para poder mitigar cualquier tipo de ataque, ¿no? Si bien ellos tienen una plataforma de ciberseguridad muy, muy extensa, pero hay puntos neurálgicos en donde nunca vamos a poder evadir tener un tipo de ataque que después lamentemos, tanto personal como a nivel institución. Entonces, bueno, yo me quedo con ustedes si tienen alguna pregunta y les vuelvo a reiterar mi emoción y me encantará ver a muchas mujeres en ciberseguridad. De verdad que hoy seguimos haciendo el análisis, solo el 5% de la población mundial somos mujeres. Entonces, pues me va a encantar verlas participando en este foro. Sí. Agradecemos enormemente por compartir su vasta experiencia. Por medio de redes sociales tenemos un comentario que dice, creo que la actualidad, así como la IA es una ventaja, también puede ser una desventaja, enfocado a la falsificación de información, ya que se puede crear cualquier tipo de material desde una página web y portales donde nos pueden robar información con tan solo dar un clic. Bueno, ese es un comentario por parte de redes sociales, pero bueno, es momento de abrir el micrófono para las preguntas en el auditorio. Coincido con 100% con lo de redes sociales. ¿Una pregunta? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, más que nada, pues sí hemos estado pues viendo un poco más sobre cómo protegernos, pero pues me parece muy interesante lo que dice a futuro, todo lo que es emergente, y pues sí se va quedando muy atrás el conocimiento. Y nosotros como estudiantes, ¿cómo nos podemos preparar para llegar a estas empresas, a ofrecerles pues obviamente soluciones y pues saber, o sea, cómo dirigirnos sus estudios también, y sobre todo, pues, qué es lo que viene a futuro para nosotros, qué retos vamos a enfrentar, pues sería simplemente mi pregunta, o sea, cómo nos vamos a preparar nosotros como estudiantes para ofrecer estas soluciones a las empresas de, pues, en el futuro. Bueno, Víctor, me encantaría después tener contacto contigo. Tienes mis datos. Y me interesa muchísimo que te haya llamado la atención esto. Nosotros justamente tenemos escuelas donde hacemos este tipo de formación de ciberseguridad. Como te digo, más que los conceptos básicos que vemos en todo lo que es tecnologías de información, ya es meternos más a la entraña de conocer exactamente cuáles son los mecanismos, tácticas, cuáles son los modelos que puedes ejecutar para poder, de alguna forma, conocer qué hace el hacking malo, pero qué es lo que tienes que hacer para mitigar este tipo de riesgos. Y encantada te puedo subir a este barco. Lo que estamos buscando es gente que se interese en ciberseguridad. Las oportunidades son enormes. Nosotros también estamos buscando gente y justamente buscamos gente que tenga estos mínimos conocimientos, ¿no? Desde qué es un ataque de DOS, cómo hablamos de un phishing, y ahora por los retos de Artificial Intelligence que bien mencionaron en redes sociales, que es el tema de suplantación de identidad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para entender eso? Y empiezan con puntos básicos y elementos como los acabamos de mencionar en la presentación y cómo se debe preparar el alumno. Ya creo que en muchas universidades están dando incluso la materia de ciberseguridad y ahí es como
lo inicial para todos los cambios que vas a ver constantes y continuos en materia de ciberseguridad. Pero encantada de contactar para que podamos, perdón, para que podamos trabajar este tema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, yo quisiera saber, usted mencionaba que a veces se lanzan productos desde desarrollo que vienen con cientos de vulnerabilidades. ¿Por qué no se promueve la cultura de que en los equipos de desarrollo se integre un miembro que se encargue de, por así decirlo, ir haciendo el desarrollo del producto, enfocándose desde un principio en la ciberseguridad? Y tengo otra pregunta, es, nosotros como personas, los ataques más personales que podemos recibir son desde el IoT, como usted mencionaba, que entran directamente a nuestro hogar. ¿Cómo podemos protegernos de eso? Mira, aquí, si quieres, en contestando la primera, yo coincido 100% contigo. Si tú te pones a ver el proceso, cuando desarrollas una aplicación, tiene la parte de desarrollo, el Quality Assurance famoso, pero coincido contigo, la parte de ciberseguridad no es como parte de estos equipos, ¿no? Pues te digo, no solo meter a alguien que tenga conocimiento en ciberseguridad, que se puede apoyar en herramientas que ya hacen este parte de código de análisis estático y dinámico antes de salir a producción, pero sí recomendable que los equipos de desarrollo siempre esté una persona de ciberseguridad checando desde el Quality Assurance hasta a todo el alcance que tiene el aplicativo, ¿no? Tú lo que no quieres es correr un análisis de vulnerabilidades dinámico, donde ya te encuentres las vulnerabilidades listas para ser explotables dentro de este desarrollo. Entonces tendría que ser un desarrollo mucho más preventivo, donde coincido 100% contigo que habría que incluir agentes de ciberseguridad desde el desarrollo de la aplicación y la visión que tiene y la estrategia que se va a llevar a cabo. Y en cuanto decías del IoT, si me preguntas, no hay nada seguro, no hay una herramienta que me diga, soy, protejo el celular. ¿Hay algún software como antivirus para proteger ciertas prácticas? El propio WhatsApp, que se vio tan vulnerado, que está abriendo sus propios mecanismos de ciberseguridad. Y si tú me preguntaras hoy cuál sería el mejor consejo que te daría, es el cambio de password. A un hacker le toma, si tú usas el mismo password para el banco, y aparte estás muy joven, pero usas el mismo password para el banco, pero para Apple TV y además lo quieres utilizar también para tus diferentes plataformas digitales, seguramente alguien se va a dañar muy, muy rápido la información. Cuando empiezas a jugar con los passwords, cuando son passwords arriba de 8 caracteres, jugando bien con este tipo, y muchas veces te preguntas si ya hay mecanismos de guardarlos, pero si tú empiezas a jugar con este tipo de práctica, te voy a decir, y totalmente comprobado porque lo estudiamos mucho, el 75% de los hackers maliciosos que tienen que vulnerar un password de más de 8 caracteres. Sé que algunos nada más te permiten PIN de 4, pero no lo pongas igual en todos lados. Generalmente abortan la misión. Un hacker que ve un password de 5, ojo, de 5 caracteres, comprobado, le toma no más de 25 segundos vulnerar tu información. Entonces, siempre en la parte de IoT, si me dices, ¿hay alguna herramienta específica? Pues sí, las propias que te da WhatsApp o tu propio teléfono, o les puedes poner ya hoy incluso un software específico, te cuida también la empresa o la institución, porque muchas veces pues, estamos dados de alto con ellos, pero sí, siempre es el manejo de la política de passwords que tengas tú personalmente. Gracias. No, espero haber contestado. ¿Alguna otra pregunta? Comentar que aún estamos conectados por vía Teams y Facebook, por si tienen alguna pregunta en medio de redes sociales, pues está abierto los comentarios para que así puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Licenciada Gabriela, ha sido un privilegio tenerla con nosotros. En nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hacemos entrega del siguiente reconocimiento. Gracias. Otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Valdés García
por haber impartido la conferencia Transformación Digital y Tecnologías Emergentes en el marco de la 7ª Semana de Ciberseguridad, llevado a cabo en el Centro de Excelencia Victoria del 20 al 24 de octubre del presente año. Gracias, muy amables a todos y gracias por darme esta gran oportunidad.